Y yo les dije ahí a la prensa, me acuerdo en aquella época, absolutamente convencido y seguro de lo que yo estaba haciendo, y les dije, acuérdense de mí, esto, si no lo levanta el municipio, un día lo voy a levantar yo con mi esfuerzo. Y cuando lo levante, esto se va a convertir en un ícono de esta ciudad. Acuérdense de mí. Y se reían los periodistas y apuntaban la broma, ¿no? Y me atacaban. Bienvenidos a la frontera número 1 de México, tierra de burritos, margaritas y de Juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Súbete al ring, el podcast en donde escucharás a los campeones de la vida y de los negocios compartirte sus mejores caídas, golpes y aprendizajes. Súbete al ring es un podcast orgullosamente juarense. ¿Qué dice la gente bonita? Estamos el día de hoy en la Ciudad de México, en el taller del maestro Sebastián, en la sede de la Fundación Sebastián. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias. Estar aquí con ustedes. Son mis paisanos, ¿cómo no los voy a recibir? ¿No? Un vasito de agua, aunque sea, ¿no? Se agradece bastante. ¿Qué saludo le quiere mandar a los juarenses que a diario ven la X, ese monumento a la mexicanidad? A diario, sí. Diario, sí, no, sí. Ya se la apropiaron. Ya no es mía, ya es de ellos. No, nada más que a mí me emociona mucho ser chihuahuense y haberles aportado un signo, un símbolo, un ícono para esa ciudad que tanto ha sufrido embates y cosas, y yo creo que le hacía mucha falta un símbolo o un ícono de esa naturaleza, y yo en este momento creo que los juarenses ya entendieron de lo que se trata. Claro. Ya se la apropiaron, y qué bueno, porque me criticaron duro al principio. Sí, pero sí, ahí bastante. está. Yo aguanté. Claro. Porque de eso se trata, de que cuando uno propone algo que tiene sentido y todo el mundo lo ataca, uno tiene que entender que la novedad siempre pues no es fácil de Cualquier aceptar. Cambio Y entonces poco a poco fueron entendiendo, y ahora ya pues ya no me pertenece, ya es del pueblo de Juárez. Del pueblo de la comunidad. Maestro, hablando justamente pues de Juárez, ¿no? Nacido en Chihuahua, usted. Sí. ¿Qué significa para usted Juárez? Primero, yo nací en Camargo, Chihuahua. En Camargo, Chihuahua. Que es donde nació Siqueiros, Pilo Chavilla, y mucha gente Sí. importante en el medio artístico, ¿no? Bueno, pues soy de esa ciudad que yo digo por acá de ese pueblo y me regañan mis paisanos. No es pueblo, es ciudad. Pasa? Sí, claro. Si Ciudad Bueno, Madera era Ciudad Madera igual desde hace no sé cuánto. En Ciudad Camargo, Chihuahua. Ahí nací, y hay una relación muy fuerte con Ciudad Juárez, porque mi madre iba a Juárez, ella era costurera, trabajaba y regresaba. Me acuerdo mucho que en una ocasión me llevó a Juárez, y desde ahí, desde chiquillo, yo creo que eran 5 años, yo me enamoré del sentimiento de Juárez, de lo que Juárez significaba para mi vida como niño, ¿no? Y aparte lo que significaba para el Estado y para todos los adultos, que era como la puerta y la entrada pues a un mundo diferente y a un sueño que ahora sabemos que es un mero sueño, ¿no? Pero eso viví, y amé a Juárez profundamente. Y entonces empecé a ir a Juárez y ver muchas cosas en Juárez. Mi madre se cambió con mi hermano a Juárez, yo me fui a estudiar a México, y bueno, Juárez era el símbolo de mi familia. Claro. Era era mi ciudad. Ajá, no mi pueblo, mi ciudad. Mi ciudad. Entonces yo iba mucho a Juárez y convivía con eso. Pues yo me acuerdo de chiquillo que ir a Juárez significaba ir a ver televisión y pagar 20 centavos para ver televisión en blanco y negro. Usted no había nacido. No. Pero yo chiquillo era una alucine. 50. ¿Sí? Y entonces era una cosa bellísima, porque yo regresaba a Camargo a contarles a mis amiguitos que era ver la televisión, claro. Y así, ¿no? Era maravilloso, ¿no? Todas esas cosas me remite Juárez,
¿Qué película estaba proyectándose? No, eran caricaturas. Caricaturas. Sí. Siempre iba a ver las caricaturas. ¿no? Ya. Y No, eso era mediodía. ¿no? ¿Qué caricaturas estaban en ese momento? Pues el pájaro loco, el gato digo, Félix ya estaba. el gato Félix. Me acuerdo porque era blanco y exactamente. negro. Sí, sí, sí. Estaba sí, buenísima esa caricatura. Sí, muy. Sí. Sí, era Popeye. una emoción muy especial. Y bueno, vamos a seguir en el mismo ritmo, vamos y venimos, pero ahorita Pepe preguntaba sobre la X, que hoy en día pues ya es un símbolo de la ciudad y aparte ya querido por la ciudad para muchas cosas, para eventos, Exactamente, para pasarla. sí. Y cuando alguien va a Ciudad Juárez siempre decimos como tienes que ver la X, güey, o sea, tenemos Exacto, que llevar sí. que tomes una foto en la Por- X. Vamos. Vamos Ahí para que luego tú veas, entiendes, exacto. hombre. Y por muchos, bueno, y no sé si esto sea real, más bien queremos desmentir, que nos cuente usted, pero por mucho tiempo se ha escuchado también que la X era parte de un proyecto donde iba a haber una M, una E, una X, una I. ¿Eso es verdad? o no Eso es verdad, pero eso surgió después de tener concebida la X. La X, o sea, la X Y fue de sola saber, primero. y saber que la X de Juárez, porque es de Juárez, Ajá. y es de Don Benito Juárez, y es de Ciudad Juárez, Eso. porque bueno, ahí se refugió la República en el desierto, y Juárez, como presidente, asumió que Juárez, por eso se le llama Juárez, llegó al Paso del Norte Ujú. y ahí defendió la República. Exacto. Y él en esta época decidió cambiar la J de la palabra castiza, México, que bueno, es española y se escribe con J, Ujú. cuando escriben México, Claro. pero nuestro México se escribe con X. ¿Por qué X? Porque X es uno de los sonidos más importantes de las lenguas prehispánicas, Claro. primigenias, pues, ¿no? Y bueno, eso es las raíces fundamentales de nuestra patria. Sí, Entonces, claro. don Benito hizo eso, dejó la belleza de esa palabra, que cuando la vemos con X es muy bella como composición y fuerte. Si tratamos de ponerle la J, nos da risa, se ve Claro, sí, muy sí, fea, sí. no es, ¿no? Sí, esto Eso no es México, Claro, ¿no? claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Cruce de culturas Tenochtitlan. Exacto, ¿sí? Mexicas. Ajá. Exacto. Choloscuintle, ay, Qué y fregón. entonces, pues se tuvo que poner, él dijo, ok, son los sonidos Ujú. de nuestras lenguas, ¿no? Y México es eso, somos todo eso, es el gran mestizaje mexicano. Por eso lo hice como tributo Ya. a don Benito y a Ciudad Juárez. Y todos me decían, pero ¿cómo si la X es de México? Ujú. Es la X de México. Claro, es la X de México, pero también don Benito la puso en la palabra México, en Juárez, para Claro. engrandecer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más tributo a don Benito que decir? ¿Quieren un monumento? ¿Quieren que haga un mono monumental enorme de la imagen de don Benito? A mí no me parece. Vamos a hacer mejor una abstracción más profunda. Ok. de ¿Eso lo le habían que- pedido? No, que hiciera un monumento a don Benito Juárez. Ajá, sí. Entonces podía ser un monumento abstracto Sí, claro. y decir de- a don Benito. Sí. Yo dije, no, tengo que ir a la raíz y al símbolo. Voy a hacer la X de Juárez. Y entonces, ay, sí, la X mexicano y no sé qué, y la tacha. Espérense, como don Benito hizo esto, yo tengo que hacer una X que sea con una carga prehispánica profunda. ¿Y qué hice? Poner los dos rasgos de la X y empezar a trazar en esa zona los puntos fundamentales, en ese plano de la X del calendario azteca. Y entonces si yo hago una disolvencia del calendario azteca, hay puntos claves simbólicos de lo que es el calendario azteca, que es el dios del sol, que es el centro, la Ajá. ojiva que ustedes ven negra, Sí, exacto. y luego las volutas estas redondas, Al ladito. que todo el mundo me decía, ¿qué es eso? ¿Por qué le pone orejas a la X? No, son el símbolo exacto donde están las serpientes que cuidan el Nahui Olin, los 4 rumbos del universo, que están en el calendario azteca, la X flor del es calendario, es el ¿sí? violín ese, ¿verdad? Y entonces En movimiento. todo eso tiene en puntos en el trazo, pero eso es muy subliminal porque lo fundamental es que lo que vemos es la X.
pero ahí está como el símbolo del calendario azteca, diciéndoles ahí en la frontera a los de aquel lado, atención, en este punto empieza una cultura profunda de símbolos y signos ancestral, y aquí está, y esto es lo que nos divide, ¿no? No nos divide la frontera, nos divide el conocimiento de una cultura profunda, ¿no? Wow, acabo de aprender algo muy importante para Juárez. Muchas Para gracias. repetir y contar. Para repetir ¿no? y contar, exactamente. Bueno, y no sé si sea la X la escultura que más, el monumento que más le haya generado críticas a usted. No, todos. Todos. Mira, el caballito me querían cortar la cabeza. Sí, es que... El caballito me querían correr de la Ciudad de México. Wow. El caballito lo querían destruir y le decían mamotreto y le decían porquería. Y eso lo asumes cuando eres un escultor de monumentos de esa naturaleza ¿Qué esperabas? y que estás proponiendo algo que rompa Claro, y que sea nuevo, tienes que aguantarte a que no todo el mundo lo comprende y que lo ven como una aberración. Wow. Porque es como cuando te traen un juguete que no sabes Sí, que no es juguete y conoces, que no conoces, Ajá. te da miedo, dices no, lo rechazas. Y poco a poco empiezas Bueno, a ver, retomarlo y luego ya te lo apropias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así de, bueno, a ver, está bonito. Eso pasó con todas las obras. ¿Sí? Con el caballito pasó muy fuerte. Ahora, si yo dijera, ¿saben qué? Quiten el caballito, me echaría, no sabes cuánta gente en contra. Ujú. Cuando lo pintamos, pues se le da un primer blanco como fondo. No se sabes queda así. cuántas cartas de mentadas ¿A poco? me mandaban diciendo, ¿qué? ¿Cómo te atreves después de haber pintado el caballito de un amarillo sensacional? Pintarlo Le vas a blanco. cambiar de blanco, esa es una estupidez. Yo Ni decía, siquiera saben. espérense tantito, ese es el primer, ¿no? Va amarillo, pero qué bueno que lo defienden con esa... Claro, claro, Dije, claro, bueno, claro. ya logró Ya está su apropiado. cometido, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a la X? Ujú. A la X la querían tirar a la basura, la querían vender al, Kilo. ¿cómo le llaman? Al kilo. Estaba tirada por 3 años o no sé cuántos. Sí, sí. Y yo les dije ahí a la prensa, me acuerdo en aquella época, absolutamente convencido y seguro de lo que yo estaba haciendo, y les dije, acuérdense de mí, esto, si no lo levanta el municipio, un día lo voy a levantar yo con mi esfuerzo. Y cuando lo levante, esto se va a convertir en un ícono de esta ciudad. Acuérdense de mí. Y se reían los periodistas y apuntaban la broma, ¿no? Y me atacaban. Yo dije, bueno, ok. Y pasó el destino que regresó a ser presidente ¿Teto? Teto, y me habló. Le digo, oye, Teto, ¿cómo te atreves? Si me dejaste tirado, man, y ni pagaron todo lo que tenía. No, te hablo para pagarte, ¿no? Bueno, ok, págame, pero quiero que lo concluyas. Digo, oye, pero me vas a dejar otra vez tirado. No, ya me hizo el contrato, termínalo. Digo, ok, le voy a entrar nada más porque quiero que se termine. Claro. nomás y lo porque terminamos, también sí, porque yo ya sí, había dicho. sí, Ya había ¿verdad? dicho. Lo levantamos y empezó a transformarse la zona Ujú. y empezó a dar vuelta aquellos ataques. Seguían los ataques muy duros, pero aquellos descarnados y que lo querían tirar y todo, ya que lo vieron y que empezó la X a hacer imagen, Sí, acá. y que del paso decían, qué bella obra, Sí. y que decían algunos, es nuestra porque está dentro del paso, porque la dan vuelta Sí, se ve como en- si y estuviera. parece como si Ajá, estuviera de ese dentro. lado. Entonces se la apropiaron todos, la región, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo dije, eso es lo que Desde yo todo el quería. freeway se ve Sí. siempre Sí. la X. Y fui a una rueda de prensa y les dije a la ¿Se prensa, acuerdan? ¿qué pasó? Ya nadie dijo nada, simplemente Claro. puras buenas Sí, sí, notas. sí. Le digo, gracias, ok. ¿Cómo es para recibir pues las críticas? Porque no, me imagino, recibir cartas que te estén diciendo, inventando la madre, pues no está nada sencillo. Pero No, es pero- tomarle importancia, no le toman importancia. No. Lo que pasa es que yo asumí en mi vida que yo me dedico a eso y que eso tiene todos esos bemoles y toda esa trayectoria. Con la Puerta de Chihuahua pasó otra cosa. La Puerta de Chihuahua yo dije, la voy a hacer yo solo. E hice las réplicas y las regalé
para que las vendieran. Las vendieron y se juntó dinero. Y entonces yo les dije, bueno, ustedes hagan el basamento y yo hago la escultura. E hice la escultura, se las mandé y estaba ahí tirada abajo. Pues el poder político, porque siempre es voluntad política, económica, Claro, social sí, sí, y sí. plástica. Son De 4 todo, voluntades para poder hacerlo. Pues la voluntad política dijo, no la levanten. Primero la inauguración de estos puentes y estas, Ok, sí. y luego después Periférico. ya será, ¿no? Ya. Y la dejaron tirada. Y la dejaron tirada 8 años. 8. Sí, ya llevaba 2, ¿no? Ok. O sea, para hacer esa obra, yo tuve que resistir emocionalmente el dolor y Es que todas las imagínate, cosas de decir, la voy a levantar, la voy a hacer. Y ya pasaban 10 años y me habló un presidente municipal y me dice, oye, ¿cuánto cuesta terminar la obra? Le digo, nada, yo te mando mi gente, yo pongo a mi gente, nada más dales donde se alojen y comida y tú paga las grúas, sí, sí, para que la levanten. Eso, sí, y tú, nada, vamos, órale. Y se empezó a armar y ahí está, ¿no? 1997. Sí, entonces, Ese año nació mi carnal. pues así es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el primer monumento que usted realiza. No, yo hice uno primero en Denver, Colorado. Ah, ok, ok. Este fue de 8 metros, 8, 6 y creo que 3, ¿no? Son 3 piezas, ¿no? Pero eso lo hice primero en Denver. Ya. Y luego hice la puerta de Monterrey, también Ah, con mucho éxito. Pero cada una tuvo sus asuntos. Sí, ¿no? claro, claro. En Monterrey no me trataron tan descarnadamente porque, bueno, pues ya había trabajado mucho ahí. Pero acá y en Juárez, Pesado. estuvo pesado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué y cómo dedicarse a hacer monumentos? Es muy sencillo. Yo empecé a estudiar pintura y escultura y me di cuenta que en la historia del arte, la historia de la escultura y de la arquitectura y de los grandes monumentos se remonta a las cavernas. El hombre aprendió en las cavernas a hacer arcos, puertas y columnas porque las vio en las cavernas, ¿no? Y las sacó para construir y hacer grandes monumentos. Pero lo primero que hizo fue poner unas piedras enormes que eran los dólmenes y los menires para no perderse, o para una tumba, o para una conmemoración, o simplemente para decorar, ¿no? Eso desde el inicio de que el hombre tiene un espíritu de encontrarse y de ver la naturaleza, ¿no? Y de sentirla, de que tiene inteligencia y sensibilidad. Eso era lo que nos hace diferentes a todas las otras especies, ¿no? Entonces, desde ahí el hombre empieza a pensar que siempre los hitos, los elementos fundamentales, para no perderse en las pequeñas comunidades, es importante. Y con eso reunían y hacían ceremonias, ya sean religiosas o simplemente festivas, ¿no? Pero se llega, me voy a ir muy rápido, se llega al urbanismo en Roma y sigues viendo ese espíritu y se manifiesta en cosas que separan de la arquitectura, como Los obeliscos. los obeliscos o las columnas, Para como ir la columna de expandiendo su Trajano. imperio, ¿no? Iban poniendo... No, y las columnas eran conmemorativas o simplemente no funcionaban arquitectónicamente, hacían parte de la cuestión urbana y eran símbolos y eran grandes esculturas conmemorativas o religiosas o etcétera, ¿no? Igual los obeliscos en Egipto, y así en todas las culturas hubo esa necesidad de poner íconos ultramonumentales con O sea, esa necesitamos ver algo del que nos espíritu, jale, ¿no? Así y como que llene al espíritu nos y que levante, te haga ¿no?
voltear para arriba y que te saque suspiros Exacto. y que te haga pensar. Y entonces hicieron también puertas, simplemente arcos simbólicos, que eso tiene todo un sentido profundo para el ser humano. El pasar un dintel de un lado a otro cuando llegas. Portal. Sí, cuando llegas Hay un a un cambio. espacio urbano donde vienes de lo rural y llegas a lo urbano, ese es un acontecimiento emocional. Lo hemos visto cuando llegamos a una ciudad. Llegamos a Chihuahua y vemos la puerta de Chihuahua y nos emocionamos que es un símbolo. Ya llegué aquí, Aquí ya empieza estoy algo. en mi... Ajá, ¿sí? sí. Entonces, a finales de cuentas, yo decidí hacer eso, dedicarme a eso en mi época. Ya. Eso es lo que hago. Por eso hago cosas que parece tener un ego muy grande porque son muy grandotas. No, lo que pasa es que para que logren ese cometido tienen que tener dimensión urbana monumental. No pueden ser cositas porque se pierden. Claro, se no pierde. tiene sentido, pues. Se Sí, queda sí, en sí. una estatua más de un crucero más. Exactamente. Prácticamente. ¿Hay alguna obra que haya querido hacer y que no haya pues sacado al público? No, porque todas en las que me meto, tarde o temprano, Sale. salen. Por ejemplo, la única que está inconclusa ahorita, tenía como 4 inconclusas. Ya nada más es una, Ok. que es la de Guadalajara, que todo el mundo la ve y piensa que, padrísima, piensan que ya está. No, le faltan 2 arcos, ¿no? Ok. Igual, yo espero que esa, antes de que yo me vaya de este mundo, esté concluida para que vean la grandeza o la grandiosidad de esa obra. Híjole, no, yo no la he visto. No sé dónde está. Son los arcos de Guadalajara. Los arcos de Es Guadalajara. muy grande, que fue para el cambio de milenio. Ah, ok. Sí. Ya. Se llama los arcos del milenio. Y ahorita que nos decía que la de Monterrey, bueno, fue aceptada, Chihuahua muy criticada. ¿Hay alguna obra que usted considere como la más incomprendida de todas? Que tengan su No, top. todas tienen su buena carga de Sí, incomprensión. ¿verdad? Mira, el guerrero Chimali, Nadie las entiende. fíjate, Sí. el guerrero Chimali es un guerrero monumental que está en Chimalhuacán. Ujú. La pusimos y decían, qué aberración, qué locura. Es una pieza de 72 metros de altura Hola. y tiene un elevador y es un mirador. Ok. Y es un guerrero que tiene un escudo y un arma como guerrero. Chimali es el guerrero del escudo. Ok. Entonces Chimali. lo pusimos y Chimalhuacán es muy bajo. Tiene 2 niveles o 3, máximo 4 en todo y es muy plano. Ok. Entonces es maravillosa la Se ve sensación perfecto. porque ves todo plano y ves la grandeza de una esfinge ahí de 72 metros que rebasa a todos los niveles de las casas. Claro. Las casas están aquí y el guerrero está acá, sí. ¿no? Sí. Entonces, es como de película, de estas de los superhéroes. Sí, del fin ¿sí? del Sí. mundo, de Sí. que está ahí. Entonces el está el en la guerrero. entrada. Y los niños lo ven en todas las calles aledañas, De donde sea, pues. en perspectiva lo Sí. ven allá, ¿no? Yo voy caminando en una calle y veo, wow, el guerrero es... Ujú. Y los niños creen que va a Superhéroe caminar, y que sí. está- Y entonces le dicen el señor Chimali. Ah, ok. Y eso es maravilloso para los niños. Es una gran Y identidad. poco a poco se fueron. Totalmente. Lo mismo que pasó con la X. Pero al Apropiando. principio me tiraban. No es una copia realista de un guerrero, porque esa no era mi idea. Ya. Son puras formas geométricas apiladas que evocan un guerrero y cuando lo ves piensas que es un guerrero. Se ve, hasta cara tiene u ojos, ¿no? Ujú. Pero no están diseñados, ¿no? Entonces, eso pues tú manejas con la forma, ¿no? Entonces me criticaban que era eso, una porquería, que a mí no me importó. Incluso hacían caricaturas con el Messenger, o no sé cómo se llama este guerrero de las caricaturas japonesas, o no sé. Ok. Y hacían
dibujos y rollos. A mí me parecía maravilloso. Tanto hicieron eso que el embajador japonés de esa época me habló y me dice, oiga, yo quiero ir a conocer el guerrero Chimali, porque me han platicado mucho y he visto los dibujos de la, ¿cómo se llama esta colección de dibujos? Manga. Entonces dice, y bueno, quiero ir, y subió, estuvimos ahí, hicimos la foto y todo, porque dije, bueno, pues eso quiere decir que ya jala hasta ese nivel, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, la logramos. Sí. Y ahora pues es un símbolo de la ciudad. Ya. Me atacaron descarnadamente, yo creo que la derecha, muy fuerte, pero descarnado como este es un tonto, inculto, no sabe ni qué onda, a mí. Y hizo una porquería y pero muy grueso. Y yo decía, bueno, pues digan misa. Claro. Pero en esa época las gentes del municipio pues sí tenían poder político de su grupo, ¿no? Y entonces sacaron un desplegado, creo, no sé si en el Excelsior o en el Universal, de toda la página, los motivos por qué me habían encargado el Chimali y qué era el Chimali y quién era yo, todo así, ¿no? Y entonces estos cuates como que dijeron, ya no le entramos a atacarlo, ¿no? Sí. Se acabó todo, ¿no? Dije, bueno, yo no ni grité, ni protesté, yo soy más que eso porque estoy más allá de ese rollo, pero estos hombres hicieron esto como que fue automático, ¿no? Fue muy bien. Pero igual hice el coyote de Nesa. Okay. El coyote de Nesa de 40 metros fue también otra figura. Esa fue más fácil de apropiarse del lugar, porque Nezahualcóyotl es coyote hambriento, coyote en ayuno, como quieras llamarlo. Sí, ¿no? sí. Entonces, Me gusta. pues hice la cabeza del coyote. Pero el presidente municipal en esa época me dijo, oye, queremos una escultura de unos 10 metros. Y yo le dije, no, pues yo me reí, le digo, no, presidente, 10 metros ni se va a ver, ¿no? En la inmensidad del tamaño de la ciudad, pues se va a ver como 2 pisos, ¿no? Máximo 3 pisos, ¿eh? Entonces, no se ve, la tapa todo, ¿no? Digo, necesitan una de 40, de 50. Grande. Dijo, no, ¿cómo? Y le hice el plan de cómo se podía lograr hacerla para que saliera casi autofinanciable. Lo hicimos una cena aquí y se logró que todos los empresarios Vale. de allá compraran piezas. Y con lo que se compró, la primera noche se sacó la mitad de lo que valía la pieza de 40 metros. Entonces el presidente dijo, órale, yo le entro con la otra mitad. Okay. O sea, sí la hacemos de 40. Y la empezamos a hacer de 40 y ahí está, ¿no? Wow. Entonces ese es otro. Y rapidísimo se apropió el pueblo se la Sí, apropió, claro. ¿no? Porque ahora hay tazas, Es que se camisetas. vuelve un ícono, es como en Juárez. Sí, Hay llaveros, hay Sí. de todo para que te lleves la X. Vas a otro lado y te traje una X. Maestro, la influencia y la relación con Japón, ahí cómo se va dando y cuál fue el mensaje por allá. Cuando tienes ganas y tienes talento y traes atrás una vocación muy fuerte, pues andas en el mundo. Llegué a Japón, exhibí y me fue bien en la galería. Pero entonces mi representante dijo, oye, hay un concurso, ¿le entramos? Mira, es así, así, así. Sí, le entramos. Le entramos y gané el concurso. ¿Cómo? Porque lo que pasa es que yo hablé con mi representante japonés. Dije, oye, yo quiero tu consejo. Yo tengo estas ideas, te voy a mandar 5 ideas y tú escoges la mejor, que vaya más de acuerdo con el pueblo japonés. Y la escogió y escogió la justa y ganó, ¿no? Y me avisó y me dijo, ganamos. Bueno, pues ganamos. Pues hacerla, ¿no? Dije, bueno, ya con eso está. Y al otro año volvieron a pedirme que si entraba en otro concurso.
Y le digo a mi representante, oye, le entramos igual, ¿sí? A trabajar y que gano también, ¿no? Y así me pasó 16 años Seguidos. participando cada año en concursos que tenían ellos y ganaba. Yo en un momento dije, chin, ¿qué está pasando, no? Pero tampoco es que te la creas que, es que soy genio, es que soy genial. No, es que trabajas un montón. Es que trabajas, yo creo que el talento y la sensibilidad la tendrás en un 20% y lo demás, el 80% es puro trabajo, ¿no? Solo así, y la vocación es muy importante. Hay otros que no le trabajan y que creen que se lo merecen o no le luchan o son cobardes para entrarle y luego cuando ven el éxito critican por qué él sí hace y pues porque trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para trabajar en un monumento, en una escultura? Porque cualquiera afuera pensaría como de, pues, dibuja Pues ya. fácil, sí, ya no, O sea, no. ¿cuál es el proceso? Porque No, hay una lo que necesitas investigación. primero es, si eres un escultor monumental, tener un talento que no solamente es el talento de hacer escultura, de diseñarla. Tienes que tener un talento de una, pues, si no serlo, sí tener pues el sentido de la ingeniería, el sentido de la arquitectura, el sentido del diseño industrial, saber de qué se trata y diseñar. Ya cuando haces muchas, ya lo dominas como si claro, fueras pues, ingeniero, arquitecto, diseñador industrial, porque ya has estudiado y ya sabes. Pero en las primeras tienes que tener ese sentimiento. Y muchos de los escultores no lo saben, no lo tienen, no tienen la capacidad y se acobardan y dicen, no, pues se lo doy a un ingeniero para que me lo resuelva. Ya. Y el ingeniero no tiene Las la visión de la... visiones que faltan. ¿sí? Y entonces sí se lo calcula y se lo hace y se lo construye. Pero Y no te va a entonces, cuidar toda la otra parte no artística. todo y te va a salir muy caro. Y entonces para atrapar contratos hay que dar los precios justos para que te lo encarguen. Si no, otro dice, no, pues no te llego, ¿no? Exacto. Porque tiene que pagar al que lo va a hacer, al que lo va a calcular y le va a hacer la estructura, y al diseño del artista. Son tres tantos, ¿no? Sí, Y esos los hago todos yo solo. ok. Entonces, 3 en 1, pues, ¿no? Es cuestión de eso, de toda una estrategia, ¿no? Claro. Está complejo. Que además está la parte de la gestión de los proyectos culturales. O sea, como decía, con eso, cada una de esas Todo 4 junto, sí. voluntades. No es nada más decir, bueno, pues te encargo le entras al concurso. Pues sí, les mando esta, ahí está. Oye, pero esta, ¿qué onda? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cuál es la estructura, la estrategia estructural que la sustenta? ¿Con qué material? Todo eso tienes que saber. Si te lo preguntan y dices, no, pues no Sí, no pues, saben en qué sí. onda, pues no podemos apoyarlo para que gane, ¿no? Y la parte aparte, por ejemplo, de la X, que tiene todo un tema detrás, un fondo, un trasfondo, ¿se hace al finalizar la escultura, o sea, el diseño de la escultura? ¿O sea, hace previo o es en el Inter, a la par? No, desde antes en la maqueta tú estás Ya estás previendo Lo todo, ¿no? explicas. Ya. Y ya de antemano sabes la cantidad de toneladas y de estructura interior Que lleva. que lleva, ¿no? Y que necesitas un elevador inclinado. Y lo haces todo en la buena voluntad, pero ahí, cuando te contratan, dices, mira, esto lo hacemos nosotros. Y mira esto, y ahí es donde puedes perder, ¿no? Okay. En el elevador de la X, pues pusieron un elevador chafa, que no funciona, que no sirve. Sí. Entonces eso es un peligro para el Claro. pueblo, ¿no? Y luego en la pintura, pues Teto sí hizo una onda ahí que la pintó con mala pintura, la primera. Ahorita está muy bien pintada, pero en la primera la pintó casi, diría yo, con vinílica. Sí, ¿no? sí, claro. Pero no fue mi culpa, pues. Sí, pues y entonces todos me lo echaban a mí como culpa. En cuestión, pues ya más... bueno, voy a empezar por esta pregunta. Tengo 2 preguntas, pero esta me gusta más. Y si se puede responder, porque no sé qué tan privado sea, pero ¿por qué Sebastián?
No, lo de Sebastián es público, ¿no? Ajá. Son tres momentos en mi vida que me relacionaron con el santo. Ok. Imagínate, yo, santo, ¿no? No, con las pinturas de San Sebastián, ¿no? Ok. Del Renacimiento, fundamentalmente. Yo estaba en San Carlos y pues yo llegué a los 16 años a San Carlos y entre el segundo año a los 17 pues no tenía ni un 5 para comer ni para nada y me quedé a vivir en San Carlos. Ok. Dormía mal y me quedaba dormido en la clase ahí mientras estaban dando la clase. Y esa vez me quedé dormido y dio la clase. Yo estaba encima de una caja de estas del barro para modelar, ¿no? Y ahí me quedé dormido y el maestro, dio una clase sobre San Sebastián de Botticelli, Ok. ¿sí? Es Renacimiento puro y el San Sebastián de Botticelli Que pues, tiene... dijeron, este va a ser su Sebastián, este dormido de ahí. ¿o qué? No, es que lo que pasa es que Sebastián tiene una belleza maravillosa. Y entonces cuando yo lo cuento, han de decir, ay, sí, muy bello, ¿no? No era por eso, era por lo amolado. Sí, que está el árbol Y está flechado. Y Sebastián lo martirizan flechado Y 2 veces. Entonces está suelto y los Sí. músculos y la cara. Entonces yo estaba dormido Sí, así con sí. sin color, todo amarillo, Sí. todo mal comido, flaco y, o sea, mal, ¿no? Ya. Y empezó a hablar él de la anatomía. Y dijo, ¿se acuerdan de San Sebastián de Botticelli? Y yo andaba con el pelo todo rizado, negro, pues era un jovencito, ¿no? Ujú, ujú. Y despierto y los veo a todos y se ríen de mí. Y chihuahuensemente los mandé con su mamá, ¿no? Claro, sí. Sí, yo me levanté y los mandé a todos. Sas. Y entonces me fui, me salí. Dice, ¿de qué se ríen de mí? De lo que me está pasando, ¿no? Claro. No saben qué bronca. Mucha pinza. Sí, sí, sí. Y entonces ahí voy, sigue el maestro detrás de mí. Ah, sí. Ven, hombre, yo estaba dando una clase aprovechando y También a usted, maestro, y me salí. Parejo, pues. Entonces, Bien enojado. entonces ya, después regresé y ya me empezaron a decir San Sebastián. El Ok. Sebastián. Y me caía mal, ¿no? Sí, pues es Pero un año después, Fíjate. había unas Wow. comidas a los candidatos a presidente cuando iban a ser presidentes de la República en la época del PRI, ¿no? Y Ok. entonces estaba Echeverría de candidato y los republicanos españoles le dieron una comida como agradecimiento por lo que habían hecho por los españoles en la guerra, ¿no? Entonces invitan a personajes de la cultura y a jóvenes artistas, y ahí yo estaba ahí por ser de San Carlos, ¿no? No porque fuera genial, sino porque yo era de San Carlos. Voy a comer y viene un personaje y se para aquí y me dice, oiga, usted se escapó de un cuadro. Yo le digo, ¿de cuál? Me dice, de San Sebastián de Botticelli. Y se va. Ya no dije yo nada de nada, ni él, ni nada. Y mis cuates me dicen, oye, ¿sabes quién es ese señor? Digo, ¿no conoces la obra de Carlos Pellicer? Le digo, claro que sí sé quién es Carlos Pellicer, güey. Pues es él, cabrón, ¿no? Digo, pero pues no lo conozco. De ¿Y por cara. qué- ¿Y por qué no me dijeron para pedirme un Claro, autógrafo, sí. no? Güey. Era don Carlos Pellicer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ok. Pero a mí tampoco me cayó bien que siguieran con el rollo de Sí, San de San Sebastián. Sebastián. Dije, bueno, pues, no importa. Seguí y Pero ¿y él pasaron. por qué supo? Sí, esa era mi pregunta. No, él no sabía. O sea, él por... Él vino porque por yo, cómo lo porque vio. yo era un adolescente. Ah, por el Por físico, el- por todo el por el físico. porte, por... Porque sí, Usted sí me ya es parecía un un San poco, ¿no? Sebastián. Sí, sí, sí. No, si era, ¿qué pasó, maestro? Ahorita, órale, gracias. Yo era joven Ya. y bello, cabrón, es que No, no. fuimos. Fuimos, exacto. Entonces, no, estaba yo con el pelo rizado y muy joven y demacrado. Y usted se escapó de un cuadro. ¿En cuál? Pues San Sebastián de Botticelli. Este se enojó. Entonces ya me quedé ahí y fui a ver a San Sebastián.
Decía, no, pues no frieguen, esto es una belleza, esta es una gran obra, como que ni me parezco, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí, ¿no? Genial. Pero vino una maestra, una crítico de arte, Ok. Edith Recurá, que era francesa guatemalteca, Vale. a México, y me hizo una entrevista como E. Carvajal, así firmaba. Y entonces ya me entrevistó todo, me vio, y se fue. Y me mandó la nota. Y empieza narrando cómo era yo físicamente. Y sin tener nada que ver uno con otro, ¿eh? Dice que se asemeja a un San Sebastián No de manches. Manteña. Ya no era de Botticelli, Botticelli. ¿no? Entonces dije, no friegue, este santo me persigue. Sí, cabrón, sí, o sea, ¿eh? imagínate cuántos Cuando algo te momentos. pasa así, en 3 tiempos, completamente por separado, ya la piensas, dices, Sí, pues, entonces es un sí. mensaje, Sí, sí, ¿qué sí. onda es esto? ¿Por Sí. qué? Y empiezas a soñar, dices, no está mal el nombre, Claro. es contundente, es fuerte, Sí, Sebastián. sí. sí. Y luego lo hice en tipografía, dije, se ve bonito. Dije, pero si me lo cambio, va a ser un cohete, ¿cómo? Y luego, Sebastián Carvajal, no, está muy, muy feo, ¿no? Entonces empecé a pensar, ¿qué apellido? Pues, ¿cuál? Sí. Dije, pues el natural, Sebastián Escultor. Y lo puse en tipografía y se veía padrísimo, pero de lejos lo ponía y como no le puse acento, parecía que decía Escultor Sebastián en inglés, porque el Sebastián es muy, muy parecido. Sí, sí, sí. El Escultor. escultor es muy parecido. Si lo lee un americano de lejos rápido, Ajá. va a decir, dice Escultor Sculptor. Sebastián, Ujú, ¿sí? ujú. Y dije, este es bueno en mercadotecnia. Ok, lo hice, lo registré Escultor y Sebastián. un día ya decidí en la mañana, me levanté, dije, desde hoy yo soy Sebastián. El maestro. Y me levanté y el que barría el... ¿Cuántos años? Pues esto era por el 68, más o menos 69, ¿no? Todavía joven. Sí, Súper. y entonces estaba el que barría, Ujú. y entra, le decíamos campeón, y a mí me decían Chihuahua, obviamente por ser de Sí, Chihuahua. claro. Joven Chihuahua, ya levántese porque voy a barrer. Y, oye, campeón, cállate, güey. Yo, perdón por... No, 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 ¿eh? no. Sin problema. Pues es norteño, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy Sebastián. Dije más groserías, pero ya no las digo, ¿no? Y entonces, Me encanta. Qué recatado. Sí. me dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Yo soy Sebastián, el escultor Sebastián, maestro, desde hoy. Y se salió y les dijo a todos, Sebastián. Ya les está. digo, el Ya lo Chihuahua, perdió. compa, Ya el se nos Chihuahua fue, está dice. re loco. Dice que es el escultor Sebastián. Sí, pues imagínate que la nada ya Y te ahí diga eso. empezó, a todos se los vendía así. Órale. Y les decía, a ver, publica, te voy a dar obra para que publiquen en el grupo lo que van a hacer. Y pones, en mi participación, pones Sebastián Escultor, entre paréntesis, E. Carvajal, ¿no? Y ponían E. Carvajal, entre paréntesis, Sebastián, escultor. Entonces me costó un trabajo imponerlo, hasta que ya todos, hasta mis ¿Sí? hijos, me dicen Sebastián, ¿no? Pero ya. Ah, sí. Wow. Así de arraigado. ¿Quién es tu está. papá? Pues Sebastián, Sebastián. el escultor Sí. Sebastián. ¿Quién es Enrique, verdad? Sí, yo creo que mucha gente, si le preguntan cómo se llama Sebastián, pues dices, pues Sebastián, güey. Sebastián, o sea, pues sí. pero ese Y es su toca, nombre. toca morir entonces a versiones pasadas de uno ¿para qué? Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, Enrique Carvajal se volvió importante porque es el que inventó y creó a la imagen de Sebastián y es el que firma y es el que es el legalmente Sí, sí, sí. el que decide todo. Sí, Entonces, Es el que le paga, ¿no? sí, exacto. Entonces Es por el debajo mero. sigue siendo Enrique. Enrique Carvajal, pero yo no lo manejo. Todos me dicen Sebastián. Sí, Ya. maestro. Y a veces yo firmo un contrato, Enrique Carvajal, y abajo Sebastián, las dos firmas, ¿no? Ah, ok. Enrique es el manager de Sebastián. Para la historia, ¿no? Sí, 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 exacto. No, genial, genial. Híjole, qué padre está estas historias. ¿Quieres preguntar algo más tú? Yo me imagino que
en su juventud y en el inicio, pues, empezar a vender proyectos y a vivir de el arte, pues no es algo sencillo. ¿Qué recomendaciones le da a alguien que está en estas etapas iniciales? Mira, no hay fórmulas. Yo creo que cada quien trae sus talentos y sus pilas para saber por dónde irse. Pero yo me acuerdo que yo aprendí de una forma muy primaria, elemental, la cual agradezco y siempre la cuento porque me la enseñó mi hermano, uno de mis hermanos. Él tenía una tienda de abarrotes, ¿no? Y le iba muy bien, era muy bueno para los negocios en ese sentido. Y entonces era muy codo, pero codo a morir, porque cuidaba su rollo, ¿no? Entonces un día llego y le digo, Mundo, ¿me regalas una Coca-Cola? Me dijo, no. Entonces sentí horrible en mi corazón que mi hermano me dijera, que no. no te regalo una Coca-Cola, y que tenía cajas Sí, exacto. llenas de Coca-Colas, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y yo no dije por qué no, sino dije, ok. Me senté, yo pensé que él no me veía, saqué una y No. con los dientes la destapé y me la tomé, la tapé y la volví a dejar. Y ya me iba y me dice, oiga, carnal, venga. Digo, ¿qué? Ya vi que se tomó la Coca-Cola, pero venga, le voy a enseñar algo para que me entienda. Tráigame, no sé, 7 Coca-Colas o no sé cuántas, se las pasé y las puso en hilerita. Mire, venga para acá, ve cuántas son, usted sabe lo que cuestan. Para que yo le regale una Coca-Cola, yo tengo que vender todas estas y entonces ya puedo regalarle una Coca-Cola. ¿Ya me entendió, cabrón? ¿No? Sí, sí, sí. Y yo me quedé humillado porque dije, puta, le hice daño a mi hermano, ¿no? Sí. Entonces me salí, no le dije nada, me fui. Pero yo lo aprendí rotundamente y lo apliqué en mis esculturas. Un día yo hacía esculturas en San Carlos y no tenía dónde guardarlas, ahí se quedaban. Hice una de 10 metros y un día llegó un hombre ahí y preguntó, oye, está padre esa, ¿y esa cuánto cuesta? Ah, pues ahí está el Chihuahua, pregúntale. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto me la vendes? Calculé ganarle un cachito, Sí, claro, pero presupuesto ahí. que me la comprara tanto. Se la llevó, me dio la lana, y entonces, pues me voy a comer y voy a... Dije, no, espérame. Ok, Necesito vender. todo esto lo pongo aquí para cuidarlo porque voy a comprar más material y nomás gasto esto poquito para ir a comer algo, una torta o algo. Porque mi hermano me enseñó que necesitaba vender una y necesitaba hacer muchas más Claro, para seguir el... generando. ¿sí? Sí. Y entonces pues me fui y compré material e hice más. Y entonces ahí empecé a vender y a sacar y a guardar. Y yo hice esa estrategia tan primaria, pero fue fundamental. No, pero basicota. Claro, ¿no? sí, O sea, exacto. Buen fundamento. Exacto. Sas. Muy bien, pues ya casi para irnos. Como artista, yo creo que en todos los rubros, en artistas hables de cantantes, deportistas y demás, gente famosa, muchas veces se habla de una soledad. ¿A usted le ha costado esa parte? ¿Hay un momento en que se ha sentido solo como artista Mira, o no necesariamente? Yo toda mi vida desde niño viví con soledad, ¿no? Toda mi vida, hasta la adolescencia que me vine a México, porque así se llamaba mi mamá. Bueno, No, Una pero, relación profunda con pero la así, soledad. no, diaria. pero la soledad es fundamental en un artista, Para todo. pero es muy dura porque hay muchos tipos de soledad. Hay la soledad buena y la soledad mala. La soledad buena es la del artista que necesita estar solo para crear y corre a todo mundo, y es cuando lo mejor de tu creación llega, y esa soledad es fundamental. Pero la soledad del sol de Chihuahua es maravillosa porque es vital. La soledad del desierto también, pero también es muy dura. Entonces hay muchas soledades Sí. que tú puedes saborear, pero la soledad del espíritu que te llega y te carcome, esa es la más canija. Entonces tú tienes que aprender a superarla, a digerirla, a transformarla y a no dejar que te acabe.
y empezar otra vez a quitarte esa soledad y empezar a entrar en tu soledad buena. O sea, es muy relativo, Sí, pero sí, es sí. muy fuerte, ¿no? Ya. Y es muy duro cuando los seres se dejan y se los carcome la soledad, ¿no? Ya. Pero eso es como, hay un poema muy bonito de un poeta que yo le encargué ese poema sobre la soledad y le narré todas las soledades que yo había vivido. Hice un poema maravilloso a la soledad en todos los Sí, sentidos, sí, ¿no? sí. Y entonces yo quisiera un día que algún compositor, y creo que ya vamos avanzando, hiciera una cosa compuesta, una sinfonía, algo musical Para hablar de eso. para sinfónica, por ejemplo, en donde hable de todas las soledades con pura música. Espero que esto sea Sería padrísimo. algo que va a surgir y que va a aparecer. Ya no les digo más de eso. Sí, sí, sí. Hasta ahí queda. Maestro, ¿qué llena su espíritu? ¿Qué acompaña? ¿Qué llena mi espíritu? Sí. Mi espíritu lo llena, ¿Y qué acompaña esa soledad? lo llena la naturaleza. La naturaleza es lo más maravilloso que existe y no podemos escapar. Nadie, ni ustedes, nadie, ninguno de los seres humanos podemos escapar de la naturaleza, de la cósmica, de la microcósmica, de todas las naturalezas. Y eso nos alimenta, para bien y para mal, para las tragedias cósmicas, por ejemplo, y para las terrenales, y para todo, y para las maravillas que da la naturaleza. Entonces de eso vivimos y retomamos, lo analizamos cada quien en diferentes direcciones. Todos los seres humanos. Nada más que los artistas tenemos ya una vía de tomarlo y solucionarlo como artistas. Los demás no les interesa, pero todos hacemos lo mismo. Y entonces hacemos una especie de comprensión de esa maravillosa naturaleza, tomamos lo que necesitamos y la transformamos en una especie de segunda naturaleza, que es la creativa, que es la plástica. Entonces, no sé si te contesté más o menos, pero eso es, ¿no? Y eso te conlleva en soledad buena y en soledad mala, porque también a veces esa naturaleza no se te da o te castiga o no te llega, y es muy complejo. Y a veces la misma inteligencia, la capacidad, te hace sufrir porque no te da la solución, porque tienes que razonar, pensar, esperar, investigar hasta encontrar, y sufres un montón. Que hay una palabra clásica que se dice, es un chingo, ¿no? Sufres mucho. Sí. Pero a los seres humanos que ven lo que haces, no les importa, porque no tiene por qué importarles. Claro. Porque todo Pero- el mundo está en su pinche mundo Sí, sufriendo a exacto, su manera, sí. ¿verdad? Y porque tú sufres para darles en tu quehacer, en tu visión, en tu rollo. Pero muchas veces creen que tú nomás haces, eso Sí, es fácil y ya está. sí. No, hay una ética detrás que se sufre para entregarte y para sacar algo que sea valedero. Y dices, hace muchas cosas. Pues sí, en cada cosa tienes que dejar tu sufrimiento, Sangrarle. tu amor, tu cariño, tu todo, ¿no? Pero una vez que ya tienes el logro y que tienes la estética completa y que tienes el gozo estético, el sufrimiento ya valió madre. Pues ya no hay sufrimiento, ya. ¿sí? Hay el puro goce. Y eso son tus pagos a ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor Buenísimo. una persona que me esté escuchando va a decir, está muy loco ese cuate. ¿Qué No, onda, güey? no, es muy en serio, ¿sí? Es muy ético el sufrir para dar, ¿no? Claro. Porque Claro, no es claro, fácil. claro. No lo hace uno nada más, se me ocurrió hacer una formita, una esfera y ya, ahí está. Ahí está. Pero ¿por qué y de dónde viene y qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Y por qué con esa forma? ¿Y cuál es mi propio lenguaje creado que tiene un código establecido? Todo eso existe, no es nada más que yo como loco me ponga a trabajar. Claro. Híjole, tómenlo en cuenta. No voy a decir más. Gracias. De Este, veras, gracias por muchas tanta, gracias. sí, por tanta explicación, enseñanzas en este ratito. Si tuviera, bueno, no, antes de adelantarme esa pregunta más bien, ¿comida juarense favorita?
comida juarense favorita. O algún lugarcito. No, lo que yo, no por comida favorita, sino lo que yo hago es que tengo en mi mente un asunto que me suena siempre que estoy en Juárez. Quesito de Chihuahua, asaderos y tortilla de harina, abuelito, ¿no? Eso es Qué muy bonito. rico, qué ¿Entiendes? rico, sí, Entonces sí, yo sí. tengo esa cosa que tengo que traer, todo eso, porque mi nieto se aloca cuando ve ¿sí? Sí, eso es lo Y entonces más rico de come Juárez. las quesadillas y dice, Mío, man. yo solo de Chihuahua, mamá. Queso de Chihuahua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy bonito, ¿no? Sí, Y qué dice, no, rico, pues claro. ese es mi nieto. Yo- y se llama Sebastián, ¿no? Cuando yo vivía aquí, yo pedía tortillas y queso. Sí, pues mi es que- familia igual. Entonces con eso pues ya vienen las sofisticaciones del chile pasado y de Claro. esas cosas Todo que lo se que hacen se con puede el hacer queso con el y queso. ¿no? Qué rico, qué rico. Entonces eso es fundamental. Mi nieto, él marca ese sentimiento, ¿no? Qué padre. Si tuviera que dejar un mensaje escrito para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Híjole. es muy chistoso, pero le pondría arriba Chihuahua, cabrones, ¿no? Digo, Bien, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. A huevo. Y el que no, que nos escriba. Muchas gracias. Sí, que- no, hombre, por favor. Muchos Muchas saludos. gracias, maestro. Saludos, nos Para vemos. que se note que soy de Chihuahua. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Arriba Chihuahua, cabrón. Una vez me llegó aquí una donita, pues un Taurus, como nave, que Ok. entró aquí. ¿Qué sería? ¿De dónde sería? No era un dron porque era muy chiquito para la tecnología en ese momento, ¿no? Y se paró ahí y luego como si me viera y luego bajó y yo dije, ching, lo voy a agarrar. Me vieron que lo iba a agarrar Subió. y se subió y se fue a dar la vuelta todo y le digo a mi chofer, al velador, le digo, oye, ven, se paró otra vez ahí arriba. Digo, ¿qué ves ahí? Porque yo dije, estoy pirado, Sí, estoy ya. enloquecido, cabrón. Ya es paranoia. Y ¿no? me dice, una donita, maestro. Digo, es una dona, sí, una dona blanca. Ah, entonces no estoy loco, tú también la ves, sí. Entonces sácale video, ¿no? Claro. Y empezó a sacarle video y yo fotos. Se dio la vuelta y se fue hacia allá, pero ya era oscuro. Ya no había luz de día, ¿no? Y ahí se perdió. No sé a dónde se fue. Pero estaba cerrado igual que ahorita. O sea, Sí, no. no, pero seguramente eso Por está esta- abierto, ¿no? Se cuela por Era cualquier pequeñita, rendija sí, de sí. ventilación. Y entonces dije, ay, ¿qué es? Sí, Nunca claro. supe qué era. Y Te tiene vigilado el F, no lo hacías. la hacía, sí. Esas dos cosas pensé. O es un control de que te están vigilando, Claro. inteligencia. o es una cosa extra, es una cosa... Extraterrestre. Sí. Y entonces decía yo, ¿qué diablo será? Porque no había Estaba otro- muy avanzada. no hay otro antecedente en las cuestiones de vigilancia que te hayan pasado. Existen, pero no te las cuentan, ¿no? Claro. Y entonces yo decía, chin. Pero luego caí en cuenta de que iban a venir unas personas de ¿cómo se llama esta? La que lanza los cohetes de la NASA, Ah, ya. a dar una plática en la semana siguiente. Entonces dije, no vaya a ser que están mandando Algo para. checar porque... Sí, sí. Seguridad. Pero eso, puras paranoias, nunca supe y un día yo les platiqué a mis... No lo digo, esto no es la entrevista, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. un día les platiqué a mis amigos allá en el norte, en Tijuana. Les platiqué en buena onda, les digo, oye, les platico, pero en buena onda, ¿no? No pienses que estoy loco y que nomás lo que me pasó. Y se reían y me decían, sí, la donita. Me empezaron a cotorrear. Dije, ching, ¿para qué se los platiqué? Le digo, ya, párenle, pues ya, yo les conté algo que me conté pasó, ¿no? algo, padre. Y ya se quedó ahí, me vine a México y pues yo seguí mi vida normal. Claro. Y un día me habla uno de ellos, amigo, y es un cuate de cultura y todo, ¿no? Y dice, oye, maestro, mis respetos, quiero decirte que yo siempre he creído en ti y lo que nos dijiste es, sabes
ve una nota que hay de noticias en la CNN de un video en donde aparece una donita que está dentro, grabada por las cámaras del museo, en el Museo Espacial en Washington. ¿Sí? Ok. Dice, véelo, a ver si es eso, porque yo dije, es como lo que platicó, y lo veo y le digo, exactamente eso es. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué onda? Pero anda en museos. O sea, es la idea de... Es como, pero del- quién sabe si sean museos o sea que están viendo qué, yo no sé, ¿no? Sí, ¿Y sí, sí, quién? pues, ajá, exacto. Y la pregunta Bueno, sería quién y pero para eso me pasó aquí. Siempre Qué estoy chido. volteando a ver si qué. llega Sí, a ver otra si me vez. llega. Bueno, ya vamos, órale. Yo-